El título de este sermón es La conciencia débil y el deber del amor sacrificial. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7 al 13, y dice la palabra inerrante y autoritativa de Dios. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia? Si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y si al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Padre, luego de leer tu palabra, nos encontramos con un texto que es un llamado al amor sacrificial. En un mundo que muchas veces no vemos el amor o vemos una imagen incorrecta del amor, nosotros aprenderemos hoy cómo luce este amor verdadero que se limita por amor al hermano. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón, a guardar nuestro corazón hoy, evaluar nuestro corazón hoy, que sea tu palabra, por medio de la obra y la convicción del Espíritu Santo, obrando en nosotros para crecer a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Corinto fue reconstruida por Julio César en el año 44 antes de Cristo. La ciudad de Corinto era una metrópolis con un puerto. Había constante en esta área un cruce de rutas, un cruce de comercio, mucho dinero, cultos. Sus templos fungían como comedores, como clubes sociales donde las asociaciones comerciales, luego de tener sus transacciones, iban y comían a estos lugares, donde celebraban banquetes sacrificiales a estos dioses. Los participantes de estas cenas o de estas comidas se sentaban y se reclinaban en cenas íntimas, donde las mesas llevaban el nombre del dios al cual se le rendía sacrificio. Y lo que sobraba de la carne de estas comidas era vendida al mercado. ¿Qué está pasando aquí? Este es el contexto social que está pasando en Corinto. Los creyentes corintios que se creían superiores estaban citando un lema que decía lo siguiente: todos tenemos conocimiento. Pablo apunta a eso en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Entonces estos corintios que se creían superior asistían deliberadamente a estas comidas en templos para exhibir su estatus espiritual. Yo en Cristo soy libre, hago lo que me da la gana. Pero los débiles, que probablemente eran recién convertidos del paganismo, al verlos reclinados en medio de estas mesas de cenar o de comer, dentro de estos templos ídolos templos a ídolos, se sentían presionados a imitarlos, y con esto, ¿qué pasaba, hermano y hermana? Violaban sus conciencias. Pablo se dirige a esta iglesia con este problema
¿Y cómo Pablo se dirige a esta iglesia? Bueno, recordándoles lo siguiente, quiero que esto sea lo que tú recuerdes hoy. La libertad cristiana se regula por el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hermano, lo siguiente, si tu derecho como cristiano se convierte en un tropiezo para el hermano, estás pecando contra Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 8:12. También podemos ver aquí que el conocimiento sin amor destruye al hermano porque en Cristo murió. Entonces, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es el resumen de este sermón? Bueno, la verdadera libertad cristiana se manifiesta en amor sacrificial que renuncia a derechos legítimos por el bienestar del débil o del vulnerable. ¿Por qué? No, porque el conocimiento sin amor envanece. Destruye el amor. Destruye la unidad. Y eso no fue lo que Cristo hizo. La obra de Cristo ha traído unidad. Cristo renuncia a su gloria por nosotros. Él vino a salvar lo que se había perdido, por lo cual en nosotros poner el conocimiento y atentar contra eso, estamos pecando contra Cristo. Por lo cual, hermano, la verdadera libertad cristiana se manifiesta en amor sacrificial que renuncia a derechos legítimos por el bienestar del débil. ¿Cómo veremos este pasaje? Vamos a entrarnos rápidamente a nuestro primer punto. ¿Qué Pablo está diciendo en el versículo 7 y 8 de 1 Corintios capítulo 8? Dice lo siguiente: sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. ¿Qué Pablo quiere decir? Bueno, nuestro primer punto es: no todos tienen el mismo conocimiento. Ahora, ¿qué verdades podemos extraer de estos dos versículos 7 y 8? Pablo rechaza este lema que se había desarrollado en estos corintios que se creían la última Coca-Cola del desierto. ¿Han escuchado esa expresión antes? Ellos se creían que eran lo último de la avenida. ¿Qué decían estos fuertes en la fe? Todos tenemos conocimiento. Y esa era la lanza o la flecha que utilizaban para justificar el comer en templos. ¿Y qué hace Pablo ante este problema? Pablo enfatiza mostrando la realidad, recordándoles: no todos tienen ese conocimiento. Su énfasis está aquí en mostrar que el conocimiento como un don espiritual no es poseído por todos. Si no, no estuviera lo que se conoce como santificación o renovar vuestro entendimiento por medio del Espíritu, que nos recuerda Pablo. Por lo cual tenemos que reconocer que dentro de iglesias locales van a haber personas que tienen conocimiento y hay personas que están desarrollando ese conocimiento. Pero delante del Señor ninguno es menos, como veremos más adelante. En este caso no tenemos personas que estaban renegando la fe. Ellos querían vivir para la gloria de Dios y querían hacer lo que exaltaba a Dios. ¿Qué estaban asumiendo estos fuertes? Bueno, ellos asumían de una manera equivocada que su experiencia era universal. Proyectando así: bueno, si yo lo entiendo, todos los demás tienen que entenderlo de la misma manera. Ellos se hacían ver como maduros, pero realmente eran inmaduros. Porque no estaban considerando la debilidad que puede haber en creyentes que han venido a Cristo recientemente. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Bueno, son conversos recientes. No estamos hablando de personas que odian al Señor o que... No, la debilidad viene
en conversos recientes que estaban en un momento de transición. Han salido de esta adoración al culto, muchos de ellos, y ahora, pero espérate, ¿cómo es esto que esta gente está volviendo para lo que nosotros abandonamos? No entiendo, ¿qué hacemos? Entonces, estos fuertes en el enfatizar sobre el conocimiento superior o esta gnosis que vimos la pasada semana, están haciendo pecar a los débiles porque no están tomando en consideración su estado actual en la fe. Su conciencia de estos débiles no es débil por falta moral, sino por inseguridades. Se contamina cuando Pablo está hablando que ellos se sienten contaminados. Mira lo que dice el pasaje. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos han estado acostumbrando al ídolo hasta ahora, comen el alimento como si fuese sacrificado un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha, se contamina. Bueno, están sintiéndose manchados y contaminados porque están actuando en contra de sus convicciones. En Romanos capítulo 14 vemos algo similar. ¿Qué está pasando en Romanos capítulo 14? En Romanos capítulo 14, creyentes maduros estaban convirtiendo asuntos secundarios, días santos y tipo de comida, en asuntos primarios. ¿Y qué hacían? Creando cargas innecesarias y terminaban juzgándose mutuamente. Recuerden el contexto de Romanos, luego cuando Pablo escribe esta carta, judíos que habían sido expulsados ahora están volviendo a Roma y se están encontrando luego de su expulsión que ahora líderes en la iglesia son gentiles y no estaban siguiendo las reglas dietéticas. Pues comenzaron una lucha. Oye, nosotros tenemos el conocimiento y esto que es secundario lo estamos haciendo como algo primario. ¿Y qué terminaban haciendo? Juzgándose mutuamente, crear cargas innecesarias. Quiero que veamos lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 14. Pablo dice lo siguiente: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y es lo que estos hombres en Corintios no están practicando. Ellos no están dando el espacio a la obra del Espíritu Santo en estos nuevos creyentes. Ellos no están abriendo el espacio para ministrar, para amar sacrificialmente, sino están para hacer otra cosa, y es crear cargas en estas personas. Los débiles de Corintio están dudando de su pertenencia, son vulnerables, y los fuertes en este caso están ejerciendo su libertad de una forma insensible. Yo creo que tú recuerdas esa palabra constantemente en tu mente. Tú puedes tener la verdad, pero ser insensible. Tú puedes decir las cosas, pero Pablo está hablando aquí de que hay un aspecto en el cual tú debes ser sensible a la condición de tu hermano. Amén. Pero también podemos ver dentro de estos versículos que la comida es indiferente ante el tribunal divino. Pablo enfatiza lo siguiente, que comer o no comer no afecta nuestro estatus en el día del juicio final. Esta palabra que menciona Pablo aquí, recomendará, implica inducir a estar presente ante un juez. O sea que comer o no comer no nos induce ante el juez y nos da algo de justicia. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? No somos más aceptados si comemos, ni menos aceptados si nos abstenemos. Esto no tiene ningún tipo de relevancia en el estatus de nuestra posición que Cristo nos ha dado como mediador, como hemos estudiado en el día de hoy. Entonces quiero que veamos cómo Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17, resume la esencia del reino de Dios.
Yo creo que tú tomes en consideración lo que estamos viendo en Corintios con lo que Pablo explica en Romanos, porque tiene una relación. Si nosotros estamos diciendo que comer o no comer no nos hace más cercanos a Dios, ¿qué es lo que debemos de recordar? Versículo 17 de Romanos capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero que tú recuerdes eso. Si tu conocimiento afecta lo que es correcto, si tu conocimiento afecta la paz y la unidad del cuerpo, estamos perdiendo de vista. Estamos bulldozing con nuestro conocimiento. ¿Te has visto cómo a veces tenemos terrenos grandes y hay muchos árboles? Vienen estas máquinas que comienzan a tumbar todos los árboles de cantazos. Esas máquinas se le conocen como bulldozers. Y así muchas veces somos en nuestra vida práctica cristiana. Queremos tumbarlo todo. Hermano, no, así. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no se limita a acciones. O a cosas como tú las haces o prefieres hacerlas, que la Biblia no estipula a cómo un creyente u otro creyente debe de hacerlas. ¿Qué se refieren a estas cosas que Pablo habla? La justicia se refiere a una vida recta delante de Dios y de los demás marcada por integridad, amor y obediencia, no por reglas externas. Ahora, cuando tú buscas la justicia, tú no miras hacia afuera, tú miras hacia adentro. Porque la justicia se refiere a una vida, tu vida recta delante de Dios y de los demás, marcada por integridad, amor y obediencia, no por reglas externas. La paz es la armonía restaurada entre creyentes, fruto del Evangelio que reconcilia y que hace, elimina las divisiones, como nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Cristo es nuestra paz. El gozo, ¿qué es el gozo? Es la profunda alegría que proviene del Espíritu al saberse aceptado en Cristo más allá de rituales o prácticas secundarias. Entonces, ¿qué revelan estas tres virtudes del reino de Dios? Bueno, que el reino de Dios no se trata de apariencias religiosas, sino de una vida transformada por el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este pasaje? En primer lugar, debes confrontar tu tendencia de asumir que otros están en tu nivel. La pregunta que te hago, ¿proyectas tus libertades y conocimientos sobre hermanos que pueden probablemente estar luchando con inseguridades, nuevos creyentes? Asumes que lo que es fácil para ti también es fácil para otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermano, debemos de recordar el principio de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Fue humilde. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Humildes. ¿Qué proyecta esa humildad? Bueno, el reconocimiento de que no todos procesamos la fe y el conocimiento al mismo ritmo, ni tenemos las mismas fortalezas espirituales. Personas que oran incesablemente, no todo el mundo va a orar de la misma manera. Hay personas que evangelizan con facilidad. ¿Amén? No todo el mundo lo va a hacer de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Animamos, exhortamos, en vez de mirar distante, alejado, como que, mira este, se llama cristiano y mira, se le está dificultando orar, a lo mejor es medio impío, tienes que verarlo. Segundo lugar, evalúa si estás creando inseguridad en tus hermanos que son vulnerables, que son débiles en la fe.
¿Hay personas en tu iglesia que parecen inseguras sobre su posición espiritual? ¿Tu forma de ejercer tus libertades cristianas los tranquiliza en su identidad en Cristo o los estás presionando? Hermano, el amor verdadero edifica la confianza del cuerpo de Cristo, en este caso de los vulnerables. No hace flexing teológico. ¿Sabes lo que es flexing teológico? Tú te imaginas, ¿quiénes de aquí han ido a un gimnasio? ¿Sabes? Cuando tú vas a un gimnasio siempre está el tipo que tú no quieres estar cerca del tipo. Porque realmente él va con las camisetas bien finitas para mostrar todos sus músculos. Y dice, pero ¿para qué yo voy para el gimnasio? Si esto es imposible. Pues de igual manera nosotros muchas veces en la iglesia estamos flexionando nuestros músculos teológicos y mirando de lejos, nadie es como yo. El amor verdadero, hermano, edifica. Edifica el cuerpo. No trata de ganar el argumento. Se une en vez de criticar. Se hace parte en vez de hacerse lejano. Porque no crea divisiones. En tercer lugar, debes examinar si buscas las realidades del reino o las apariencias externas. Realmente tú estás buscando, como vimos en Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios se manifiesta en tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora te pregunto a ti, ¿tu vida refleja integridad relacional? ¿Te estás relacionando de una manera íntegra? ¿Estás promoviendo armonía en el cuerpo de Cristo? ¿Estás promoviendo el gozo genuino por lo que tú haces? ¿Cómo te desempeñas en medio del cuerpo de Cristo? ¿O puedes estar midiendo tu espiritualidad por prácticas externas que pueden estar creando división en lugar de edificación? ¿Qué estás haciendo? Como no luce como yo entiendo, pues no hago nada. Oye, pero eso es una oportunidad que Dios te ha dado providencialmente para que utilices tus dones y talentos para edificar el cuerpo. No es así, hermano. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Amén? ¿Para qué Dios te ha llamado a ti? ¿Para promoverte a ti, promover tu identidad, promover lo que tú piensas, tu conocimiento, o para que tú seas un embajador que extiende su reino? ¿Cómo tú crees que tú extiendes el reino de Dios? Promoviendo lo que Él es. Él es justo, Él es amor y lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿cómo tú crees que lo vas a hacer? Bueno, en segundo lugar, si Cristo nos justificó por gracia, ¿qué debemos demostrar? Gracia. No es lo que dice la palabra del Señor. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. Aquí nadie es más que nadie. Por lo cual, si Cristo nos justificó por gracia, ahora vivimos para edificar genuinamente a los hermanos, no para exhibir nuestro estatus espiritual. Eso nos lleva a nuestro segundo punto: las libertades sin amor destruyen a los hermanos. Versículos 9 al 12, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y si al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Aquí Pablo comienza a advertir de manera intencional a este grupo que se creía fuerte o grupo elitista en esta iglesia en Corinto. ¿Qué él comienza a advertir? Bueno, en primer lugar, él comienza a advertir que los derechos espirituales
pueden convertirse en obstáculos mortales. Pablo comienza a usar un tono un poco irónico, diciendo, esta libertad de ustedes. ¿Ve lo que estamos hablando aquí? Esto no es lo que Dios quiere, esto es lo que ustedes creen. Esta libertad de ustedes, ¿qué hace Pablo con esto? Se distancia de la verdadera libertad cristiana, mostrando de que lo que ellos pretendían no era correcto. No iba a terminar bien. No estaba extendiendo el reino de Dios. Estaba siendo un obstáculo para la paz, estaba siendo un obstáculo para la unidad y no estaba promoviendo el gozo. Pablo lo identifica, lo que ellos llaman un derecho, Pablo lo llama como un tropiezo. Su conocimiento está siendo un obstáculo, una piedra que causa caída espiritual. Entonces, el escenario real que Pablo está proyectando aquí no era una simple comida social, sino, como mencioné el gimnasio, un acto de exhibicionismo espiritual. Vayan a la imagen del tipo de gimnasio, que va con la camisa de esto, para que todo el mundo lo vea. Lo mismo. Ellos no estaban haciendo por edificar el cuerpo, ellos estaban, como decimos nosotros, luciéndose delante de los otros hermanos. Pablo comienza a pintar, o nos pinta una escena con fuerza, el creyente fuerte que es seguro de su conocimiento, reclinado en este comedor dedicado a los ídolos, compartiendo de un banquete en honor a la deidad. Allí hasta las mesas donde se comía tenían el nombre del Dios al cual se le daba sacrificio. Y la comida era parte de un ritual sacrificial. Se estaba técnicamente allí dando un sacrificio a un Dios. ¿Qué estaba haciendo este hombre o esta mujer fuerte en la fe, entre comillas? Bueno, estaba comunicando otras cosas. Estaba comunicando complicidad. Estaba afirmando más el prestigio social que lo que Cristo ha dado como redentor. ¿Y qué pasaba aquí? El hermano débil, recién salido del paganismo, tú te imaginas, lo ves, adiós, mira el pastor Luis León allí. Pero mira la costilla que tiene en la mano. Pero, ¿cómo es esto? Pero ¿se puede o no se puede? Yo acabo de salir de allí. Imagínense los tesalonicenses, hemos abandonado a los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero, y estos creyentes están adorando ídolos. El hermano lo ve allí sentado. ¿Y qué hace? Bueno, pues si Luis León lo puede hacer, pues yo lo hago. El creyente débil, el recién convertido, en su debilidad, por la necesidad de afirmarse y estar con sus hermanos creyentes, siente que debe imitarlo. Pero al hacerlo, ¿qué está pasando? Está violando su conciencia. Y no solamente eso, sino también lo que el fuerte llama edificación se convierte en una ironía dolorosa. El débil es edificado no hacia Cristo, sino de vuelta hacia la idolatría. Porque está poniendo su confianza en ¿qué? En estos hombres. Hermano, quiero hablar un poco de la conciencia. Porque Pablo utiliza aquí la conciencia. Dice, ¿no será estimulada su conciencia? La conciencia, hermano, es una facultad dada por Dios como testigo moral. Eso está claramente en Romanos capítulo 2, versículo 15. Pero ¿qué pasa con la conciencia? Imagina un nuevo creyente. Puede estar mal informada. Puede estar débil porque está en este proceso de santificación. ¿No ven las advertencias claras de no poner a recién convertido en posiciones de oficiales?
en el capítulo 3 de Primera de Timoteo? ¿Por qué ustedes creen que es eso? Porque hay que entrenar, hay que discipular, hay que corregir. Entonces, lo que pasa aquí, cuando un creyente actúa contra su conciencia, aunque esté equivocada, está pecando. Eso es lo que nos recuerda Romanos capítulo 14, versículo 23. Porque desobedece lo que percibe como la voluntad de Dios. Por eso, los creyentes maduros deben cuidar de no usar la libertad de una manera egoísta. Conocimiento puede herir la conciencia del hermano débil. También puede desorientarlo o también dañarlo. Espiritualmente, como nos recuerda 1 Corintios capítulo 8, 12 que acabamos de leer. Entonces, hermanos, la verdadera libertad cristiana se rige por el amor, buscando no solo evitar el tropiezo del otro, sino ayudarlo a crecer con una conciencia firme y bíblica. ¿Qué podemos aplicar de este pasaje? Antes de entrar a las aplicaciones, quiero recordarte la realidad de que tú puedes ser de tropiezo a otro hermano. ¿Has tomado eso en consideración con los tratos con tus hermanos? ¿Has tomado en consideración el cómo tú te diriges a tu hermano, cómo hablas, tu actitud? ¿Qué buscas con la interacción? ¿O eres del tipo de persona? Pues si no lo entiende, pues que se chave. Ese es el problema de él. Esto es individual. Aquí todos tendremos que rendirle cuenta delante de Dios. Esa es tu actitud. Debemos de recordar el peligro real que Pablo menciona aquí. Podemos ser de tropiezo. Recuerda, hermano, que todos los hermanos en Cristo, los miembros de esta iglesia local, ellos visiblemente por su profesión de fe, mostrando su afirmación en obediencia a Cristo por medio del bautismo, y al ingresarse voluntariamente a una iglesia local, son los que visiblemente nosotros decimos que Cristo murió por ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que puedes con tu actitud estar haciendo un daño a estos hermanos? A llevarlos a actuar en contra de su conciencia en cuestiones secundarias y terciarias que la Biblia no prescribe o es ambigua en cuanto a esas cosas. Este tropiezo, hermano, aunque no va a perder la salvación, pero este tropiezo, sabemos que la salvación está asegurada, como recuerda en Juan capítulo 10, versículo 28, los que me has dado están en las manos de Dios. No en las manos de nosotros. Cristo los va a guardar. Él es un mediador perfecto, no es lo que acabamos de estudiar. La salvación no se pierde, como dicen muchos. Pero sí puede causar un gran tropiezo, un gran desvío en su caminar en la fe. Por lo cual este punto, hermano, es claro. Debes usar la libertad con amor. El no hacerlo así, contradices de manera práctica todo lo que dices creer sobre el amor sacrificial de Cristo por ti. Por lo cual, para resumir, te estás atentando contra el Evangelio. Tú recuerdas en la carta de Tito, capítulo 2, que hay algunos a los que se amonestan porque por medio de su estilo de vida, ¿qué están haciendo? Por causa de ellos están blasfemando el Evangelio. Hermanos, no tenemos razón por la cual poner realidades secundarias y terciarias o ejercer nuestra libertad sin otra intención que no sea para buscar la edificación de todos los hermanos. ¿Qué podemos aplicar de esta sección? En primer lugar, quiero que reflexiones honestamente sobre tu influencia en otros.
Estuvimos hablando de influencia. Creo que miras la imagen donde el hombre o la mujer estaba en esta realidad social practicando algo que estaba causando tropiezo a hermanos débiles que los estaban viendo. Ahora yo quiero que tú reflexiones sobre tu influencia en otros. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿A quién tú estás influyendo dentro de tus hermanos en Cristo? ¿A quién tú estás siendo como Tito capítulo 2, estos hombres ancianos, maduros, influenciando a la generación más joven? Eso que estás haciendo lleva a otros hermanos a hacer cosas que glorifiquen a Dios. ¿O ni lo estás practicando? Segundo lugar, considera el costo de tu exhibicionismo espiritual, usar tus libertades para demostrar cuán maduro eres, sin importar quién te observe. ¿Te puedes dar cuenta que algún hermano vulnerable o algún hermano débil puede estar imitándote a ti por lo que tú haces o por lo que tú no haces? ¿Y así que estás haciendo? Está haciendo de tropiezo. En tercer lugar, quiero que te hagas esta pregunta. Pregúntate si realmente amas a Cristo. Y ese amor que tú tienes por Cristo, quiero que lo lleves a cosas prácticas en tu servicio y en tu amor por tus hermanos. Recuerda esto, no los vamos a conocer por cuánto saben la Biblia, no los vamos a conocer por cuán puritanos son, por sus frutos los conoceremos. Pregúntate a ti mismo, ¿estás dispuesto a confrontarte con estas verdades? ¿Te duele saber que lo que no estás haciendo puede estar haciendo de tropiezo a otro, o lo que estás haciendo también puede hacer tropiezo a otro? Hermano, la realidad de que nosotros podemos ser un entorpecimiento para la obra de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe a nosotros constantemente llevarnos a una evaluación continua de nuestras vidas. Ahora la pregunta que te hago a ti, ¿a quién tú le rindes cuentas de tu vida espiritual? ¿Quién te evalúa a ti y te dice, mira hermano, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes evaluar esta área. ¿Quién te discipula y a quién tú estás discipulando a otro? Recuerda lo que hizo Cristo, hermano. Cristo renunció a sus derechos divinos para salvarnos. Eso fue lo que Él hizo. Él mostró ese amor sacrificial, como vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y así como Cristo lo hizo, ese ejemplo que Pablo menciona en Filipenses, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. También debemos renunciar a estas libertades que nosotros tenemos con alta estima, o que pensamos que son tan importantes cuando realmente no lo son. ¿Sabe por qué? Porque todos vamos para el mismo lado y somos creyentes. Todos estamos esperando que sea consumado el reino de Dios. Entonces, si esa es la meta va por encima de cómo me siento o cómo yo entiendo que las cosas deben de ser. Hay un fin mayor, el reino de Dios, gozo, paz y justicia. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. El amor renuncia a sus derechos. Versículo 13. Mira lo que Pablo concluye en esta sección. Pablo dice lo siguiente, versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Pablo comienza a dar dos dimensiones
dentro de su ejemplo. Pablo renuncia radicalmente, no por otra cosa, sino por el principio del amor. Pablo tiene un entendimiento de quién es Jesús y cómo ese amor que Dios le ha mostrado por medio de su sacrificio lo lleva a él a no aferrarse a nada, sino únicamente, como nos recuerda la carta a los Filipenses, a extenderse hasta la meta que es alcanzar a Cristo. Y considerar todo como basura por causa de Cristo. Nosotros sabemos esos textos de memoria. Amén. Es la práctica que fallamos. Porque nos seguimos extendiendo este mundo, pero para las cosas de este mundo. Y ahí es que nos esforzamos hasta lo máximo. ¡Ay! Es que el pago de la casa. ¡Ay! El seguro médico. Pero tú tienes una nueva identidad en Cristo. Tú no te estás extendiendo ni esforzándote para otra cosa, sino para consumar lo que ya Cristo dijo que iba a hacer. Él está preparando morada. Él ya se ha levantado entre los muertos. Somos de Él. Él nos ha comprado. Somos esclavos. Él es el Señor. Amén. Entonces, ¿para qué te debes extender en este mundo? Niégate a ti mismo. El costo del discipulado. Pablo está mostrando que él es un verdadero discípulo de Cristo. Él renuncia radicalmente por causa del amor. Y no es el amor. Amor es amor que escuchamos hoy día de diferentes grupos. Love is love. No, hermano. Es el amor fundamentado en la obra de Jesús. Él nos amó primero. El que le ama a Él obedece sus mandamientos. Pablo dice de una manera, un hipérbole, exagera. Y dice lo siguiente, vamos a construirlo de manera dentro del idioma original. Dice, absolutamente jamás comeré carne para siempre. Pablo hace una declaración dramática que ilustra hasta dónde debe llegar el amor sacrificial que debemos de tener los unos por los otros. ¿Qué Pablo está queriendo decir con esto? Pablo tiene conocimiento verdadero. Porque el conocimiento verdadero se lleva a la práctica. Y eso le doy el preview, eso es lo que Pablo va a comenzar a hablar en el capítulo 9. Él, por causa de la extensión del Evangelio, no tomó derechos que él tenía como apóstol para que el Evangelio no fuera afectado. Pablo no está diciendo, yo estoy aquí en la grada, diciendo, oye, tú debes hacer esto. No, ahora yo te voy a decir, capítulo 9, cómo yo lo hago. Porque Pablo tenía un conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero trae fruto verdadero. Pablo sabía que los ídolos no eran nada. Pablo sabía que la carne era neutral, tú te la podías comer. Tú no sabes quién te pica la carne en Publix. Si es un judío, si es un árabe, tú no sabes eso. ¿A cuánto no le gusta aquí la sal kosher? Eso es de los judíos. Y tú le metes a tu ribeye y le metes sal kosher. Qué rico sabe, ¿verdad? Pero es la realidad, tú no sabes. Pablo tenía un conocimiento correcto, él sabía que los ídolos no eran nada, él sabía que la carne era neutral, el problema aquí no es la carne, pero cuando ese conocimiento correcto se interpone el amor, causa tropiezo y ahí es que está el problema. Ya tú no estás buscando lo que glorifica a Dios, tú estás buscando lo que te glorifica a ti y lo justificas con piedad. Debemos de evaluar nuestras motivaciones y no justificar nuestro deseo de autoexponernos o autopromovernos con cosas piadosas. Cosas que muchas veces ni nosotros hacemos y las ponemos como reglas a otros. Eso lo hacían los fariseos. Pablo conocía todo eso, él era fariseo también.
Es precisamente ahí donde Pablo culmina diciendo que él abandonaría completamente, si era el caso, el acto de comer carne como lo presenta el texto. Pablo muestra que el principio que él está proyectando aquí trasciende la comida. Porque puede incluir cualquier cosa legítima, mi hermano, que tengamos derecho a hacer. Pero cuando esto se ejerce sin consideración amorosa, destruye la unidad del cuerpo. Por lo cual, Pablo culmina mostrándonos que el amor trasciende los derechos comunitarios legítimos. Pablo no niega que tenga derechos legítimos como apóstol y creyente maduro. Pablo los tiene. Los va a mencionar en el capítulo 9. Pero el amor sacrificial, producido por el amor de Cristo en él, subordina todos estos derechos para buscar siempre el bienestar del hermano. Ahora yo te voy a traer un ejemplo de eso. Te voy a llevar a Filipenses. Estaba leyendo mucho Filipenses. Filipenses capítulo 1 nos recuerda lo siguiente. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, estas dos cosas son gloriosas ambas. Ahora él dice, lo necesario, lo urgente es que yo esté en medio de ustedes para continuar ministrándoles. ¿Quién no quisiera estar en la gloria? Amén. ¿Usted no quiere estar en la gloria? ¿Le gusta esto aquí más? Amén. Y Pablo dice que hay una gloria también cuando nos reprimimos lo que deseamos y hacemos lo que es necesario en el momento. Eso es sacrificio. Haciendo eso es que tú promueves el reino de Dios. No es leyendo la Biblia 7 veces al día. Qué bueno. Orar, amén, medios de gracia. Pero no en sí mismo promueven el reino de Dios. La oración no es embajador de Cristo, tú sí lo eres. La oración ni la lectura bíblica son representantes de Cristo, tú lo eres. Y yo. Por lo cual, ¿cómo debemos de ver estas cosas? Pablo dice que este amor trasciende los derechos comunitarios legítimos. Pablo no niega que tengamos derechos legítimos como apóstol, pero él subordina estos derechos al bienestar del hermano, por lo cual la libertad cristiana encuentra su propósito final en el en el servicio sacrificial. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, tú quieres mostrarte si tú estás viviendo como Cristo o andando como Cristo anduvo, ponlo en contingencia en cuánto estás sacrificando. Cuando tú sacrificas, nosotros pensamos que perdemos. Esa es la mentalidad de este mundo. Cuando nosotros sacrificamos es que ganamos, porque Dios en su gracia produce, por medio del Espíritu Santo, al hacer lo que Él quiere que hagamos, Él produce paz, benignidad, paciencia, control propio. Esta es la economía de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Ya estoy culminando. En primer lugar, evalúa la sinceridad de tu disposición al sacrificio. Quiero que te preguntes lo siguiente, ¿realmente estás dispuesto a renunciar a algo que disfrutas por el bien de un hermano? ¿O solamente estás aquí los domingos flexiando? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Estás dispuesto a renunciar a algo por el beneficio del cuerpo? Mientras he estado hablando, ¿has identificado libertades específicas que podrías abandonar? ¿O tu amor es solo teórico? Todos hemos tenido al hermanito que siempre acerca, hermanito, estoy orando por ti. Que vengo a orar yo.
Y ahí se quedó. Hermano, tengo este problema. Estoy orando por ti. ¡Guau! Estoy orando por ti. Igual otro. Estoy orando por ti. Y dice, ok, pero ¿cómo este va a estar orando por mí? Porque no me conoce. ¿Cómo va a estar orando por mí? Amén. ¿Cómo tú puedes orar por alguien que tú no conoces? Que tú intencionalmente no tienes una relación. Entonces aquí vemos claramente que el llamado principal es mostrar y promover la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo cual debes identificar cosas que no son malas en sí mismo, pero que están obstaculizando esa realidad. El amor verdadero, hermano y hermana que me escucha, se demuestra en acciones concretas de renuncia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A nosotros no nos gusta escuchar eso, mi hermano. Yo lo sé. A mí tampoco. Pero entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Pues tenemos que conocer que el Señor expecta de nosotros. Y dónde intencionalmente debemos de madurar y crecer. Ahora, quiero llevar esto no solamente al ámbito de iglesia, quiero llevarlo un poquito más personal. Quiero que también evalúes si tu hogar y tu vida reflejan un amor sacrificial. Cuando alguien llega a tu casa, ¿qué haces? Bueno, tus decisiones diarias, ¿las consideras constantemente a ver cómo estas pueden afectar a otros creyentes? ¿O estás viviendo una vida grupal los domingos y de lunes a sábado piensas solamente en ti? Tercer lugar, pregúntate si estás modelando la verdadera madurez espiritual, que realmente lo que implica ser maduro espiritual es alguien que entiende que debe vivir una vida sacrificial porque Cristo así vivió. ¿Cómo te verían? Si nosotros pudiéramos tener una pantalla que pudiéramos pasar toda tu vida ahí, ¿cómo veríamos tu vida? ¿Como alguien que sacrifica sus derechos por amor? ¿O alguien que insiste en promover otra cosa que no es el reino de Dios? Lo que tú haces o no haces, tu influencia, ¿está formando a otros para bien o para mal? Hermano Pablo aquí, comprendiendo perfectamente el conocimiento que él tiene teológico, él elige renunciar radicalmente por esta expresión y, como vamos a ver en el capítulo 9, por el amor verdadero al hermano, estableciendo lo siguiente, estableciendo que el verdadero conocimiento siempre se expresa en amor sacrificial. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto que hemos escuchado hoy? Los débiles tienen conciencias vulnerables, no un conocimiento inferior. Entonces, ejercer libertades sin amor puede destruir a hermanos por los cuales Cristo murió, puedes hacerlos tropezar. Y el amor genuino, en tercer lugar, renuncia permanentemente, constantemente a los derechos legítimos que él puede pensar. ¿Saben por qué? Por el bienestar del hermano. Por lo cual, hermano, la libertad cristiana no es exhibicionismo espiritual. No estás en ese gimnasio con esa camisa de tiritas enseñando los músculos. Sino es amor que edifica y protege. Hermano, yo quiero que te evalúes en 3 cosas antes de ir y que pienses esto durante la semana. ¿Qué debes hacer con esto que has escuchado? Si has sido ese que va al gimnasio a comenzar a flexionar sus músculos, confiesa tu exhibicionismo espiritual porque no estabas exhibiendo el Evangelio. No estabas siendo un embajador de Cristo, estabas siendo y promoviéndote a ti mismo. Confiesa ante Dios cualquier aspecto de arrogancia. Y si has causado tropiezo en alguna área, busca la reconciliación. Y si realmente no te das cuenta, es que a veces podemos tener puntos ciegos y ahí es que viene el rendimiento de cuentas. El rendimiento de cuentas es esa realidad
un principio, un medio de gracia que Dios ha dado para mantener la pureza en medio del cuerpo de Cristo. Porque todos en algún aspecto hemos sido arrogantes en alguna manera. En segundo lugar, renuncia por amor. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué debe abundar tus oraciones diarias? Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos recuerda: servíos por amor los unos a los otros. Renuncia a tu comodidad. Ese es el lugar. Vive anticipando el reino perfecto. Cuando Cristo sea, como nos recuerda 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, todo en todos, no habrá más tropiezos. No tendremos que luchar con esto. Hasta entonces, anhelando su venida, en este momento muchas veces tienes que renunciar a cosas para que éstas se reflejen el amor de Cristo. ¿Por qué? Como nos recuerda Marcos, que nosotros estudiamos ese pasaje aquí, 10:45, Él no vino para ser servido, sino para servir. Que el Señor nos ayude y nos encuentre fieles en ese día final, no siendo tropiezos a los hermanos, sino siendo embajadores de Él que promueven la unidad con gozo, con alegría, promueven su justicia y promueven la paz. Que el Señor nos ayude.